Saludos amigos de Entrevista. Mi invitado de hoy es un hombre que nos hizo soñar a muchos desde el Taraflex como parte de aquel equipo cubano de voleibol que a finales del siglo XX y principios del XXI fue de los mejores colectivos del mundo, sin duda alguna. Por supuesto que ese sueño tomó otro camino, el de las marcas, la gastronomía, la cultura, y cuando le solicité la entrevista me dijo que podíamos conversar de cualquier cosa. Eso es justamente lo que haremos con Alain Roca Borrero. Bienvenido a este programa. Muchísimas gracias, Adiel. Agradecerte a ti por la oportunidad, Cubavisión Internacional, y por sobre todo estar acá en el Museo de Bellas Artes, en la sede de Arte Universal, algo tan extraordinario y que pretendemos exportar a raíz de esta maravillosa entrevista que vamos a tener y que vamos a disfrutar ambos. Seguro que sí. Confieso que yo era de los que saltaba frente al televisor viéndote a ti y a tus compañeros intentando ganar la Liga Mundial o cualquier campeonato de voleibol, y por supuesto que también recuerdo cuando René Navarro, el célebre comentarista deportivo, decía: Alain saca como roca por la fuerza de tu servicio, para describirlo. ¿Cuántos kilómetros por hora llegó a alcanzar tu saque? Creo que en alguna oportunidad, en algunos que otros torneos, entre unos 117, 119 kilómetros por hora. En algún que otro momento, en aquel entonces con un balón distinto, un balón que ha ido evolucionando en el tiempo también, lo cual hay que considerar que en la medida que ha ido evolucionando la técnica y sobre todo la tecnología en función del deporte, pues los balones hoy se hacen con otras características que ayudan precisamente a eso, ¿no? A ganar en velocidad y fuerza. ¿Hoy la velocidad puede ser mucho mayor entonces? Hoy pueden darse registros superiores. Pero en aquel momento aquello era grande. Sí, realmente fue una época donde marcó una pauta, el movimiento o esta presencia del saque saltando, viéndose como un arma ofensiva, pues empezó a ganar protagonismo precisamente en esos años donde yo entro a la Selección Nacional de Cuba apenas muy joven. Con Incluso 18 llegaste años. a ser mejor sacador del mundo en algún momento. De la liga. Pero, ¿qué aspecto del juego tú disfrutabas más, Alain? En sentido general, por las dotes técnicas que favorablemente vinieron conmigo en este caso y por el desarrollo que tuve como atleta, me pude desempeñar en varias posiciones y tuve la responsabilidad tanto como atacador como pasador de juego. Roles muy distintos, pero al final apasionantes. En este caso el pasador, por ejemplo, no tiene tanto reconocimiento como el atacador, pero no podemos descartar que es el cerebro del juego, y al final son cosas que en dependencia de cada uno las disfruta, y yo realmente disfruté todo el accionar dentro de la cancha. Lo que tampoco es común, sobre todo en el caso masculino, que un atacador vaya a la posición de pasador. ¿Eso tiene algo que ver con algunas condiciones específicas o con la visión de algún entrenador en particular? Sí, ambas. Tiene que ver un poco con las condiciones del atleta, del individuo, cómo se desarrolló el individuo. En mi caso me desarrollé como pasador, aunque llegué a la selección nacional con 18 años y cambié de posición y jugué como atacador, me di a conocer como atacador ante la afición cubana y ante el mundo hasta el 2001, donde precisamente Gilberto Herrera asume nuevamente la directoría del equipo y es él quien decide cambiarme nuevamente de rol hacia esa función, y la cual pude desempeñar durante un año. ¿Te cambió la vida, Gilberto? Podemos decir que sí. Fue un desafío, un reto extremadamente grande, ya luego de sentirte consolidado en una selección, en una posición, tener que empezar de cero, pero acepté el reto y la aventura y bueno, los resultados fueron positivos, que es lo más importante. ¿Te aportó mucho estar jugando al lado de Raúl Diago? Muchísimo, sin dudas, fueron una vitrina, un espejo, jugadores que ya marcaban época, jugadores que incluso abrieron el camino para muchos, para las generaciones que vino detrás. Fueron campeones, sobre todo de la Copa del Mundo del 89, fueron los que primero participaron en las primeras ligas mundiales que tanta pasión trajo a Cuba, tanto amor, y creo que de todos ellos aprendimos muchísimo, de Raúl Diago, Joel Despaini, de Alberto Vardés, Abel Sarmiento, entre muchos otros. Osvaldo Hernández, Giovanni exactamente, Hernández. Con los cuales me pude fusionar luego en generación y con los que logramos resultados extraordinarios, que por supuesto trajeron mucha alegría para Cuba, para la nación, y para todas las familias del vóley, ¿no?
Ahora, ¿por qué el voleibol si tu padre Juan Roca y tu madre Maite Borrero, dos de los grandes basquetbolistas de este país, seguramente querían que siguieras su sueño o no fue así? Fue un fenómeno. Yo realmente comencé a practicar natación con 6 años de edad y luego mi siguiente deporte fue el baloncesto, al cual le tenía mucho amor. Realmente es uno de mis deportes, si no decir el deporte favorito, incluso para ver deporte. Mis padres nunca se opusieron, nunca me obligaron y las cosas funcionaron, yo creo que precisamente a favor del orden natural, ese libre albedrío extraordinario y el destino quiso que llegara a jugar voleibol con 9 años de edad y que nunca más me separara de esa disciplina deportiva. Pero tenías talento para el básquet. Tenía talento para el baloncesto y hubo sus disputas, por supuesto, a través de todos aquellos a nivel de federaciones, amigos de mis padres, querían que pasara baloncesto, el voleibol ya veía en mí también posibilidades y condiciones y fueron disputas sanas, pero al final la decisión que tomé, bueno, me llevó por el curso del voleibol específicamente. ¿Y a quién admirabas más en Cuba y en el mundo? En materia de voleibol, por supuesto. En Cuba, por supuesto, Joel Despaine, como bien citaba anteriormente, un ícono para todos nosotros y para la historia del voleibol masculino cubano y del mundo. Y en sentido general, en el mundo tenía una grata atracción hacia el juego que solía desarrollar Lorenzo Bernardi. En esa época de Sorsi, épocas de Gianni, de Luqueta, de Toffoli. En fin, toda esa generación también fue inspiradora. No me puedo enfrascar en un sujeto. Creo que desde el punto de vista colectivo ese equipo nos aportó muchísimo y aprendimos muchísimo de ellos también. Has mencionado atletas italianos. Italia era como la bestia negra del voleibol cubano. ¿Por qué perdíamos tanto con la escuadra azul? Así es, nos tocó sufrir y así será recordado en la historia. Reveses que tuvimos muchas veces en finales. En esa época nuestro deporte en sentido general Cuba obtenía grandes logros y solíamos estar en muchas finales. Y aun cuando se perdían las finales se sufría muchísimo a nivel de sociedad. A veces era intolerable, la ciudadanía nuestra como que tampoco estaba muy conforme con los resultados. Todo el mundo quería ganar. Y éramos segundos, segundos. exacto, y siempre entre los 3 primeros del ranking del mundo. Pero Italia específicamente siempre fue esa piedra, como solemos decir, en el camino, que se atravesó para impedir que nuestro sueño fuera aún más próspero en materia de resultados y de metales dorados, ¿no? Creo que fue parte de lo que nos correspondió, sin lugar a dudas fueron seleccionados el equipo del siglo XX, seleccionado así por la Federación Internacional de Voleibol. Ellos ganaron 3 campeonatos mundiales seguidos, 90, 94 y 98. O sea que estamos hablando de un grande. Incluso en la historia, cuando tengamos que hablar de los reveses, tienen un sabor agradable, contándolo hoy de lejos, de la distancia, pero siempre sin duda fueron un equipo difícil, muy difícil de derrotar. Revés agradable porque perdíamos contra el talento, aunque el esfuerzo y la preparación física del equipo cubano era notable en todo el mundo también. Era indiscutible, físicamente nuestro equipo siempre fue superior. Esas dotes a la hora de compararlas con otras selecciones eran visibles. La cuestión nuestra o el punto débil siempre fue la falta, digamos, de juego, la falta de crecimiento, de la maestría que solo se logra cuando juegas a nivel profesional o en campeonatos con un programa, con una serie de partidos, con una frecuencia, y eso es lo que posiblemente marcó un poco la diferencia y creo que considerando el aspecto o considerándolo de manera global en las condiciones que estábamos o estuvimos, creo que se lograron resultados sin precedente alguno y creo que va a ser muy difícil. Son resultados irreversibles y que deberíamos apreciar y recordar por siempre. Tú hablas de elementos del juego, de la propia preparación, que están muy ligados a lo que se conoce como el profesionalismo. De hecho, incursionaste también en estos clubes profesionales. ¿Cuánto aporta el profesionalismo a un atleta? ¿Cuánto te aportó a ti? De hecho, el voleibol también fue un deporte que abrió la posibilidad de que los deportistas cubanos se insertaran en este tipo de, vamos a decir así, en este tipo de deporte en el mundo. Pues muy bien mencionado, Abdiel. Fueron épocas de cambio, fueron épocas que nos tocó a nosotros como protagonistas ser los pioneros de esas aperturas, de esos primeros momentos
que nuestra nación entendió la importancia de insertarnos en ligas profesionales. A jugar durante todo el año al más alto nivel era y es y seguirá siendo el mejor camino para desarrollarse uno como profesional. Creo que haber estado en Italia, sobre todo cuando fuimos contratados por Cuba, en las temporadas 98-99, 99-2000, sin dudas nos trasladaron un mensaje no solo profesional, sino cultural, social, mentalidad, personalidad, carácter. Desde el punto de vista humano, aportó muchísimo. Tuve las mejores experiencias cuando le di continuidad a mi carrera deportiva como profesional, los mejores mensajes, los mejores cuidados, las mejores atenciones. Pude prolongar mi carrera deportiva incluso más allá de lo que hasta ese momento se tenía como estereotipo dentro del deporte cubano, que ya un atleta con cierta edad como que no se le daba la oportunidad o no estaba bien visto. Había llegado al límite de su vida. Y es erróneo. Y creo que ahí pude comprobar absolutamente una serie de tesis, de teorías muy favorables a raíz del ejercicio sano de poder jugar con los mejores clubes, con las mejores plataformas, los mejores campeonatos, con las mejores organizaciones del deporte federado o de alta competencia. Yo recuerdo, Alain, que hubo un momento en que una buena parte del equipo de voleibol nuestro no regresó luego de una incursión por Europa. Tú fuiste de los que sí lo hizo y recuerdo que hubo muchas miradas sobre ti, muchas opiniones encontradas. ¿Cuál es el saldo que te dejó aquel momento? No me perdonaría tenerte delante y no preguntártelo. Este es un tema obvio que no podemos pasar por alto, que revierte una gran importancia histórica por algo que sucedió en el 2001 a mis compañeros tomar la decisión de buscar, digamos, crecimiento profesional en sentido general. Me tocó a mí en ese momento una cuestión emocional, por cuestiones de preparación, de educación, por supuesto, afrontar la prensa a la hora de regresar, sobre todo la crítica del público, de mis conciudadanos. Fue un momento bien difícil, que me dejó un saldo que creo que para muy pocos sería muy complejo poder lidiar en una situación de ese tipo, por todo lo que genera, por todos los compromisos que puedan haber alrededor, incluso hasta políticos. Puedes llegar a ser visto de disímiles formas, algunos a favor, algunos en contra. Al final nadie entiende realmente las razones que me individuales que me llevaron a ello, sobre todo familiares, de índole de emocionales y por otras formas de pensar en ese momento. Pero deben saber todos, y aprovecho esta reunión o este momento que estamos teniendo nosotros, para decir que una grata experiencia ocurrió a partir de ahí y que muchas cosas creo que cambiaron y creo que servimos de ejemplo para otras cosas que vinieron luego en el futuro. Creo que sin duda fuimos un punto de mira. Nos tocó ser, no sé si los héroes, los mártires o los villanos, pero esa responsabilidad, bueno, me alegro que hayamos sido nosotros lo que les estemos abriendo el camino a las nuevas generaciones y que nuevas aprehensiones y decisiones se tomen, mejores gestiones se tomen y que se cree sobre todo un mejor futuro. Fuiste un trotamundos, estuviste en Turquía, en Rusia, Italia, Brasil. ¿Todo esto cambió tu vida, cambió tu manera de pensar? Por supuesto, a partir del momento en que rescato mi carrera deportiva, afortunadamente la Federación Internacional me ampara y al hacerme atleta de la Federación Internacional, valga la redundancia, eso me permitió abrirme caminos, rescatar lo que ya mencioné como carrera deportiva, insertarme en las principales ligas del mundo y sin dudas vivir, estar, residir. Todo esto trajo una multiculturalidad global, importante porque eso ha tallado sobre todo mi personalidad, mi perspectiva de la vida, ha cambiado mi mentalidad, la importancia del arte, de la cultura, de los fundamentos, del humanismo sobre todo, y de entender sobre todo las calidades de vida sobre todo y de respetar al ciudadano y los valores que tiene la cultura en una nación. Todo eso fue producto y gracias a ese palmarés, a esas experiencias y a esa convivencia que tuve en todos estos países que acabaste de mencionar.
De todo eso vamos a hablar en un segundo momento de entrevista. Yo te propongo una pausa y enseguida, amigos, regresamos con más aquí, a través de la señal de Cuba Visión Internacional. Cubavisión Internacional, la señal de Cuba para el mundo, está disponible en una red satelital en los 5 continentes. Si usted vive en Europa y desea conocer de Cuba, su cultura y su gente, nos puede hallar en la oferta de las diferentes plataformas de televisión de pago de la región o reorientar su señal de acuerdo con nuestros parámetros de distribución satelital. Siga nuestra señal por el mundo. Estamos de regreso en su programa Entrevista de Cubavisión Internacional, hoy desde el Museo de Bellas Artes. Soy Abdiel Bermúdez y tengo la suerte de continuar mi diálogo con una de las glorias del deporte cubano, Alain Roca Borrero. Te retiraste del deporte activo en el año 2014, pero por supuesto que no permaneciste ocioso en casa. Incluso en una ocasión dijiste: amo profundamente la historia, la cultura universal, el arte, la ópera, el ballet clásico y la música de cámara. Y amo el deporte, la sana nutrición y la cultura de los habanos, del ron cubano. Soy un enólogo aficionado. ¿Cuál es tu vínculo, Alain, con el ron cubano y con los habanos? Exacto. Como hedonista que soy, amante de todo y hallo belleza en todo lo que hago, y es lógico que como embajador también, que somos de esta cultura, pues muchas cosas al final están concatenadas. Y específicamente siento una devoción desde el punto de vista cultural por el arte de los habanos, por el arte del ron ligero cubano. No por gusto, recientemente a los maestros roneros se les proclamó a sus saberes, al saber hacer, se les proclamó patrimonio inmaterial de la humanidad, algo extraordinario, y me siento defensor de toda nuestra cultura, una cultura vernácula, porque al final somos 100% cubanos, y es justo, y es por eso que hemos traído acá. Esta muestra que no forma parte, por supuesto, de la colección del Exactamente, museo. que estamos acá en este salón maravilloso de arte antiguo, y hemos intentado también conectar, exportar cultura, no solo universal, sino también nacional. Y con Habana Club específicamente por sus matices, por lo que transmite desde el punto de vista sensorial, también me he sentido muy identificado, y es por eso los nexos, los vínculos estrechos, es por eso que defiendo la marca. Creo que forma parte de mi identidad, de la filosofía, de quién soy, siempre invitando, por supuesto, a todos a beber con responsabilidad y al consumo responsable en sentido general. Como buen deportista, por supuesto. Como buen deportista hay que saber estar, hay que saber compartir. Cada momento pues requiere el saber, por supuesto, tratar con estos nobles productos que tienen y encierran mucha historia detrás. Realmente Cuba está detrás de todo lo que representamos y es una simbiosis, estamos concatenados. ¿Y qué hace exactamente un embajador del ron Habana Club? Pienso que se tiene mucha responsabilidad al respecto. Un embajador ya propiamente tiene que tener también mucho conocimiento de todos los procesos de elaboración, de la historia, pero también tiene que venir acompañado la imagen, tiene que venir acompañada la cultura, la clase. Creo que también forman parte de todos estos procesos porque es la manera, digamos, que con mucha hidalguía uno puede defender. Y creo que eso también va caracterizado en aquella persona que puede ser vista con esa característica de embajador o de máximo colaborador. O sea, tiene muchísimas formas de nombrarse, ¿no? Que al final también forman parte un poco de la publicidad, algo que no está lejos de cosas que también suelo defender y que me agradan y que sé que forman parte de la vida. Tú has dicho que eres un enólogo aficionado, pero incluso hasta creaste un cóctel, el cóctel Don Roca. ¿Cómo se hace? Eso realmente surge a raíz de una inspiración que tuvo un bartender llamado Helio Avendaño Reyes, de hecho son hermanos imaguas, en una oportunidad que estaba ofreciendo una entrevista y justamente me encontraba con Habana Club y quise beber un cóctel mucho más refrescante. Ellos se inspiran, quieren ponerle algo significativo, o sea, ya dirigido a mi persona, pero me quedé con la idea y dije, ¿por qué no defenderlo? ¿Por qué no evolucionarlo? ¿Por qué no hacerlo mejor? Y de ahí nace
todo el proyecto del Cóctel Don Roca, el cual se lanzó recientemente de manera oficial. Por supuesto, utilizando uno de sus productos como base alcohólica, el Habana Club Cuban Smoky, un ron ahumado, un producto innovador, nuevo dentro del portafolio de Habana Club y que sin duda deja sensaciones también extraordinarias dentro de esa proporción, de ese equilibrio que tiene el cóctel, el cual también está diseñado, por cierto, para acompañarse con un habano, y toda su composición, incluso la decoración, tiene que ver con la historia de Alain Roca y con el deporte, porque tiene encima una rejilla de caramelo que simboliza el azúcar que es de Cuba, la caña de azúcar, pero también la net de voleibol, y una perla de coco que reposa sobre esa rejilla, que significa el Caribe, palmas, cocoteros, pero también el balón de voleibol en la forma que está colocado desde el punto de vista decorativo. Hablando en estos términos, yo diría que es una suerte de maridaje cultural. Es un maridaje cultural, es producto de un maridaje cultural y el cual ha tenido mucha aceptación entre los críticos y sommeliers más importantes de este país, y muy pronto van a estar disponibles o va a estar disponible en lugares muy puntuales, los cuales aconsejo seguirnos. Por supuesto, seguirme en las páginas de Instagram de Alain Roca, que por ahí mucha información van a obtener. Además, has estado vinculado, Alain, a otros proyectos sociales, culturales, deportivos. ¿Me puedes dar una panorámica breve sobre esto? Hay uno muy importante y el más reciente, el último, que presenté al país desde el punto de vista macroeconómico, que ayudara a mejorar la infraestructura del deporte en Cuba, pero no solo del deporte hacia el deporte federado y de alta competencia, sino también para las categorías de base, polideportivos, academias, incluso para la educación, porque incluso dentro de la educación debemos tener el deporte, tienen que haber canchas decentes, tienen que haber terrenos, tiene que haber salud y tiene que haber calidad de vida, lo cual ayuda a los jóvenes a ser incluso más hábiles. Y yo, viendo por supuesto la necesidad que tenía el país y que todavía tiene, pues traté de presentar ese proyecto macroeconómico para que se viera el deporte de manera autónoma, para que el deporte se convirtiese en un contribuyente de la sociedad, que ayudara a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, que el deporte salga sobre todo de la responsabilidad de subsidio del Estado, o sea, quitarle una carga al Estado en ese sentido, y que se empiece a ver al deporte con otros ojos y otras características, que perfectamente tiene todo el potencial para poder lograrlo, donde incluso sería muy redituable para nuestras economías, ya que este proyecto pudiera generar no menos de 100 millones de dólares al año, mínimo, en un primer año de gestación, teniendo en cuenta las condiciones en estos momentos que tenemos, que no son las más idóneas, y un margen de crecimiento extraordinario. Hasta ahora no se ha logrado, pero la visión empresarial y económica del país está cambiando. ¿Podría ser un buen momento? Yo pienso que siempre es un buen momento. Sobre todo cuando hay vicisitudes y necesidades, es cuando más se deberían priorizar y se deberían gestionar de mejores maneras las cosas, ¿no? Sobre todo en aras de hallar soluciones tangibles, y creo que es una herramienta que tenemos en nuestra mano y que no hemos sabido aprovechar hasta la actualidad. Y si las buenas voluntades serían o siguen siendo las mejores al 100%, yo estoy convencido totalmente, y no solo yo, usted y todos los que nos están viendo, de que nuestro deporte cubano pudiera rendir muchísimo y pudiera aportar muchísimo en todos los órdenes, siempre y cuando se gestione de las mejores maneras. Tú has sido un defensor de la publicidad a través del deporte en un país en el cual muchas veces se le ha tenido miedo a la publicidad. ¿Por qué saberte defensor? ¿Cuál es, digamos, el valor que le otorgas a ello? Porque precisamente es la industria de la publicidad la que permite que el deporte crezca, que el deporte ofrezca un espectáculo de calidad, porque a través de ella, si se lograra, sobre todo, decretar una ley supranacional de publicidad, ayudaría en todos los sentidos para, sobre todo, legislar los incentivos fiscales que se generen a través de esta herramienta. Reclutaríamos y captaríamos intereses de inversiones extranjeras en ese sentido, de captar fondos, sobre todo de permitirle a aquellos que inviertan en publicidad a través de nuestro deporte, sobre todo que deduzcan de impuestos un valor importante, para que a partir de esos ingresos que se obtienen, nosotros podamos utilizarlos para la mejoría, como cité anteriormente, de toda la infraestructura. Y la publicidad es el mecanismo. O sea,
no confundir de que la publicidad va en detrimento de los códigos morales del deporte. Ni del socialismo Ni del tampoco. socialismo. Eso es erróneo. O sea, la publicidad no tiene absolutamente nada que ver ni que perjudicar en ese sentido el ejercicio, los valores, los principios que el deporte tiene de manera natural y los exporta de manera natural. No por gusto, las grandes marcas en el mundo cada vez tienen mucho más interés en invertir en publicidad en el deporte, porque es precisamente algo que genera los principios que no genera ningún artículo, que no genera absolutamente ningún producto. El deportista irradia disciplina, sacrificios, entrega, superación, resiliencias. Entonces las empresas quieren ser vistas con esos mismos valores y es por eso que invierten cada vez más en deporte. Y es por eso que en el 2018, por ejemplo, 65.000 millones de dólares se invirtieron en publicidad a través del mundo. Y nosotros no estamos incluidos. No pertenecemos, no estamos incluidos ni siquiera en el resto del mundo, porque hay una estadística que aplica para el resto del mundo, que son valores un poco más ínfimos. Pero sin embargo nosotros no estamos ni siquiera en el resto del mundo, lo cual debería ser un llamado a la reflexión y que la herramienta está. Es simplemente saber gestionarla, saber administrarla y comercializarla sobre todo de las mejores formas. Interesante perspectiva, Alain. ¿Extrañas entrar a una cancha de voleibol? Extraño muchísimo estar dentro de una cancha, extraño poder ver y disfrutar de deporte de calidad, de ver sobre todo la euforia de mis conciudadanos, ver el amor y el apoyo de la ciudadanía cubana, de ese fenómeno que es imposible no extrañar que se creó. Fuimos un fenómeno cultural en su momento, en la década de los 90, algo que trajo una alegría desbordante y que no he visto y no he vuelto a ver nunca más en un evento deportivo en Cuba. Y extraño todo eso, sin dudas, es algo que está dentro y espero sobre todo controlarlo, saber dosificarlo y sobre todo estar esperanzado de que puedan haber muchas cosas y que puedan haber mejores condiciones y que pueda haber un futuro sobre todo enorme para sobre todo las nuevas generaciones, porque esa es nuestra función. Hemos venido a esta vida y a este mundo, creo que nuestro propósito es dejar un mundo mejor al que nos hemos encontrado. Y si esa misión no la cumplimos o no la cumplo, pues me iré en deuda. Me iré con un gran pendiente, con una asignatura señalizada como en rojo, ¿no? La tendré en canal rojo. Que no te vayas endeudado. Muchísimas gracias por esta entrevista, por estas aproximaciones, por estos criterios. Hemos hablado, si no de todo, al menos sí, de casi todo, como habíamos prometido. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ti una vez más. Ha sido un placer estar con ustedes acá, Cubavisión Internacional, a todos los televidentes que tengan la oportunidad de disfrutar este espacio, a Habana Club, al Museo de Bellas Artes, sede universal, aquí de Cuba, en fin, agradecido por esta oportunidad. No, las gracias a ti. Nosotros, amigos, volveremos a vernos en otra entrevista a través de la señal de Cubavisión Internacional. Nos vemos.